el malo. Pero mire, nosotros estamos en año preelectoral. Entonces, qué pena que les cambie 180 grados el tema, pero es que me parece importante que nos vayamos a un pueblito chiquito que queda en el departamento de La Guajira, que se llama La Jagua del Pilar. ¿Y por qué es importante este municipio chiquito allá en La Guajira? Que ustedes dirán, bueno, ¿y allá qué pasó y qué importa que sea año preelectoral? Sebastián, porque hubo elecciones atípicas, como en tantos municipios. Hubo 3 alrededor del país y que cuesta una plata, ¿no? Sí. ¿Cuánto cuestan las elecciones atípicas? Pero en uno de los municipios que hubo elecciones atípicas fue en La Jagua del Pilar. ¿Y por qué esas elecciones atípicas? Que la gente por allá en Cali, en Medellín, se preguntará, bueno, ¿y a mí qué me importan las elecciones atípicas de La Jagua del Pilar? Si les deberían importar. Bueno, es importante por 3 cosas, Camila. Estamos calentando motores para el 2026. 2, según la MOE, es el municipio con más transhumancia del país. Es un delito electoral y penal gravísimo que, pues si es el más, deberíamos preguntarnos por qué las autoridades también. Y Camila, también porque es clave, porque es un municipio que le interesa mucho a toda la corrupción local y nacional, que a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el caso de corrupción más grande de los últimos años en Colombia, se adueñó de estos municipios, porque en estos municipios se adjudicaron muchísimos contratos a través de esta unidad. Entonces interesa a políticos locales y colombianos adueñarse. Entonces, eso es lo importante. Eso era como Sagún Córdoba en el carrusel de la contratación en Bogotá, que uno decía, bueno, pero allá en Sagún Córdoba, ¿qué importa Sagún? Y allá en Sagún Córdoba, un municipio que tiene, ¿se acuerda, Oscar? Una capacidad electoral importantísimo. Se gestaron una cantidad de cosas de corrupción del carrusel de la contratación en Bogotá entre Emilio Tapia, Camila, los Nule y demás. Un pueblito como Sagún. En un momento determinado, Sagún llegó a tener 7 parlamentarios, 3 representantes y 4 senadores. En Sagún, solo en Sagún. Exacto, entonces a ver que ahora que nos vamos para La Guajira, a La Jagua del Pilar, ¿cuántos habitantes tenemos, Sebastián? Pues Camila, La Jagua del Pilar tiene 2.800 personas que pueden votar, en edad de votar. Ok. Entonces, pero antes quería explicar que la transhumancia, yo creo que mucha gente dice, pero ¿qué es? Que me lo expliquen, a lo mejor no todo el mundo lo tiene claro. Ok. Vea, la transhumancia es la acción de que usted inscriba una cédula para votar en un sitio diferente en donde usted reside y donde debe votar. Es decir, usted tiene su cédula inscrita en Bogotá y la inscribe en Cali, vota en Cali. Eso es un delito que además que está penado en el Código Penal. Eso sucede en muchos municipios, especialmente pequeños, para manipular las elecciones. Entonces, ahora sí, sigamos, Camila. Pero entonces usted dice, en estos momentos en la Jagua del Pilar hay 2.681 personas que están habilitadas para votar. ¿Ese es el censo electoral? No. 2.800 personas mayores de edad según el DANE. Personas mayores de edad. Okay. Y entonces, ¿cuántas personas están habilitadas para votar? Y es que acá es lo sospechoso, 4.473. ¿Cómo puede haber una diferencia tan grande entre la gente que vive en el municipio y la gente habilitada para votar? Pues esa es la inscripción de cédulas falsas. Esa es la transhumancia de la que estamos hablando. Exacto. Y esto viene pasando desde hace varios años en el municipio, Camila. Entonces, esto lo advirtió la MOE en el 2023, donde fueron las elecciones ordinarias, donde la MOE, Camila, hizo, digamos, un recuento de los municipios del país donde había mayor peligro de transhumancia, y La Jagua del Pilar está ahí de tercera. Vea lo que pasó. Tan poquitas personas habilitadas, 2.800, pero entre el 2022 y el 2023 se inscribieron repentinamente 1.200 personas, según la MOE, pues que es la institución más importante en estos temas. Entonces, algo está pasando e iba a pasar en el 23 y el CNE pues no hizo mucho. O sea, este es un municipio del departamento de La Guajira con mayor transhumancia alrededor del país. Es uno de los que, pues imagínense, si hay 2.800 personas mayores de 18 años, pero están registradas para votar 4.000 y pico. Y lo que ocurrió el domingo ratifica estos datos que le doy y el miedo de la MOE. Votaron en total en las elecciones atípicas 3.808 personas para elegir a la señora Ivonne Manjarrés por el partido ASI. 3.800 personas, Camila, votaron cuando hay, pues según el DANE, no más de 2.681 adultos mayores de 18 años. ¿Quién había quedado elegido antes? ¿Por qué se realizaron elecciones atípicas? ¿A quién se estaba reemplazando? O si la señora Ivonne Manjarrés, que fue la elegida, ¿a quién llegó a ocupar el cargo que quién tenía? El de alcalde de La Jagua del Pilar. Antes había ganado, Camila, José Amiro Morón, pero el Consejo de Estado lo destituyó por doble militancia. Ok, que el Consejo de Estado destituyó una cantidad de gente por doble militancia. De hecho, destituyó, ¿se acuerda? El que tuvimos aquí que puso la esposa.
El de Duitama. Ah, claro. El de Duitama también lo destituyó por temas de doble militancia. Al gobernador Amaya en Boyacá le estuvo estudiando también la doble militancia. Ha sido muchas las destituciones pues ha anulado las elecciones el Consejo de Estado por esa razón. Entonces, en este contexto llegaban las elecciones y las denuncias por transhumancia no solamente venía de la MOE, sino incluso los partidos políticos que se disputan el poder allí han hablado de transhumancia una y otra vez. Entonces, ahora sí vamos a Camila lo del domingo. Ganó Ivonne Manjarrés, es la segunda vez que ella se lanzaba, y en el 2023 toda la campaña la financió su padre, y acá el padre de él es alguien muy importante para la zona Caribe. El papá de ella es el señor Rafael Manjarrés. No sé si a usted le suene, Oscar. Claro que sí, por favor, un gran compositor, un juglar de la música vallenata, compositor de Señora, por ejemplo, un éxito vallenato. Usted la invocó, vamos a poner una canción que yo creo que todos los colombianos se la saben. El Manjarres, claro que sí. Canción sota. Lo que pasa es que la famosa es la de Otto Serge, o sea, Sí, él sí. la escribió, Oscar. La versión de Otto Rafael Serge. Manjarres es el compositor, pero la famosa es la de Otto Serge, ¿verdad? Así es, claro, la de Otto Serge, la que más se conoció. Y es el compositor también de Ausencia Sentimental, que es el himno del Festival Vallenato, Esa ¿no? la tenemos también, También creo. es de Rafael Manjarrés. Ah, pero entonces este es el papá de la señora que ganó, Ivonne, el papá. de Ivonne Manjarres, que ganó las elecciones en la Jagua del Pilar. ¿Pero qué tiene de malo que le haya financiado la campaña a su hija? No, no tiene nada de malo. Yo le estoy contando un poco quién es y por qué cobra importancia, que además Rafael Manjarrés es oriundo de la Jagua del Pilar. Él le financió toda la campaña en el 2023 y estuvo muy metida. Además, él es notario primero de Santa Marta, Camila. Y acá viene pues videos y denuncias que nos llegan de denunciantes y de fuentes que están en la Jagua del Pilar. Les acabamos de contar, la transhumancia es casi el 80% en este municipio, y esto empezó a pasar. Vamos a poner un primer video, Camila. Los que no pueden verlo porque no están conectados, más tarde lo vamos a subir a las redes de Blue Radio, pero conéctense siempre pues a YouTube porque pueden ver todo el material que tenemos. Camila, vea, esto es una casa de la Jagua del Pilar. Vea cómo empiezan a llegar gente con colchones a dormir a las casas la noche anterior. ¿Qué es lo que usted dice de la transhumancia? Sí. Que es que llega gente a ese municipio Que no vive porque ahí. hay elecciones, que no vive ahí, y por eso tenemos 2.800 habitantes mayores de 18 años, pero 4.000 y pico registrados para votar. Ve esa fila de colchones, a menos de que estén en promoción de colchones, pero ahí están llegando una cantidad de señores, esto es por la noche, con sus colchones a dormir en casas. Ok. Y esto lo advirtieron, lo vieron varias personas con las que hablé y me mandan estos videos. Vamos con el siguiente video, Camila. Lo que le voy a mostrar ahora es donde era el centro de operaciones de la señora Ivonne Manjarrés, hija de Rafael Manjarrés, el centro de operaciones de la campaña. Ahí vea esa pick-up. Me dicen que... Eso sí, no era una pick-up, eso es un camión. Un bueno, camión de estacas. Un camión, sí. Y ahí empieza a llegar un montón de gente el día anterior de la votación. Gente que más me dicen las personas que no conocen y no son del municipio. Un municipio tan chiquito, usted identifica a todo el mundo. Son personas que empiezan a llegar a la finca donde es el centro de operaciones de Ivonne Manjarrés, que ahorita será la alcaldesa del municipio. Y el siguiente video, ahí pues podemos ver también un montón de camiones y de personas agolpadas. Ahí está pues las banderas y la cara de la señora Ivonne. Y yo hablé, Camila, con una persona que fue jurada de votación. Son tan chiquitas las elecciones de la Jagua del Pilar que había 2 mesas nada más. Yo hablé con el jurado y me dijo: Sebastián, la cantidad de personas que votaron acá, que yo en mi vida las vi, por ejemplo un montón de indígenas cuando es un municipio que no es indígena. Le dije a esta señora de mesa electoral que saliera al aire y se muere el miedo porque hay mucha presencia. Pero ¿qué interés hay en un municipio tan chiquito? Es la pregunta. Lo que O sea, le es dice- decir, ¿por qué se mueve tanta plata y tanta gente para un municipio tan chiquito como la Jagua del Pilar? Se ha ganado muchos contratos en estos últimos 2 años, allá se mueve mucha plata. Y termino este informe. Es una buena pregunta, que queda más que en el aire, pero yo creo que con lo de la unidad de gestión del riesgo importa, porque hay políticos locales muy interesados en quedarse. Yo quedé, cuando encontré esta foto, la encontramos con Lina, yo quedé pues anonadado. Vamos a cerrar este informe con esta foto, Camila, que cuelga al otro día de la victoria. Este es el señor Jaime Luis Lacutir. ¿Quién es? Es el secretario de la Cámara de Representantes de Colombia, un puesto muy importante.
que pues se sabe que él tiene mucha cercanía con los clanes políticos de la costa y él pone ahí, tenemos alcaldesa, y pone una foto de él con la señora Ivonne Manjarrés, y yo no sé por qué taguea al senador Trujillo del Partido Conservador, que sacó 15,000 votos en Uribia, tiene una votación muy importante en la Guajira, siendo él de Itagüí, y que también al senador Trujillo se lo ha asociado con todos los clanes políticos importantes conservadores de la Guajira. Yo no entiendo por qué taguea entonces el señor Lacutir a la alcaldesa y a Trujillo. Yo creo que es una prueba pues de ese parte de ese entramado conservador que se ha quedado con parte de la unidad del gesto de la Guajira. Y yo creo, Camila, que pero mire, vamos por partes, porque usted me dice cosas y me dice cosas. Y es lo siguiente: acá hubo unas elecciones atípicas este fin de semana. Las ganó la señora Ivonne Manjarrés. Ustedes lo que están denunciando es que aquí hubo transhumancia electoral, que acá votó más gente y se movió mucho dinero y mucha gente llegando al municipio para que esta señora saliera elegida. Que además el secretario general de la Cámara con el senador Trujillo pues celebran la elección de esta alcaldesa Ivonne Manjarrés. Y entonces la gran pregunta es ¿qué está detrás? O sea, ¿por qué un municipio de estas dimensiones, que es un municipio menor, pues cobra tanta importancia? Sí. ¿Y qué tiene que ver la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en todo esto? Porque ese municipio ha tenido varios de los, pues ha sido asignado con varios de los contratos y partidas de la cantidad de plata que se movió en la Unidad de Gestión del Riesgo. Pero no necesariamente todos los contratos que se adjudican desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo son contratos corruptos, ¿no? Puede haber contratos que se necesitan. No digo que no se necesiten, pero muchos sí hubo un mecanismo para saquearlos y que el municipio los tenga. Mucha plata se movió en esos municipios de La Guajira, en Maicao, en Uribia, en Manaure, y este municipio también fue beneficiado. Y pues terminó Camila diciendo que pues le corresponde al CNE y a la registraduría decirnos porque en un municipio que hay 2.800 personas mayores de 18 años vota casi el doble. Pues que la investigación... Pero mire usted, Sebastián y Camila, Sebastián y Camila, en la elección pasada, en la anterior, o sea que terminó con la destitución del alcalde, Ivonne Manjarrés también aspiró a la alcaldía y en su momento ella también denunció el trasteo, lo que se conoce como trasteo de votos, la transhumancia electoral. Ella denunció que el entonces alcalde elegido estaba valiendo de esta práctica. Es decir, el tema con las Aguas del Pilar y con muchos municipios de Colombia es que efectivamente esa transhumancia electoral que ha sido tantas veces denunciada termina por favorecer a unos y a otros y debería, por supuesto, tanto el Consejo Nacional Electoral como otras autoridades electorales tomar medidas en estos casos. ¿Qué respondió el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué dice de esto? Yo le escribí insistentemente a las personas de comunicaciones del CNE. No me respondieron, me dejaron en visto, al igual que la señora Ivonne Manjarrés y a su padre Rafael, que también les escribí, pero nunca me respondieron. Pero su padre sí no tiene velas en ese entierro, o sea, ¿el qué culpa? No, pero como él estuvo financió la campaña y pues por videos, él estuvo muy presente en las mesas de votación, pues sí es verdad que en esa finca, donde es el centro de operaciones de la campaña, llevaron a personas que no viven en el municipio. Hay algo que yo no entiendo, Oscar, y es que hay municipios de la costa, en este caso, usted está hablando de la Jagua del Pilar, que son conocidos, yo por eso le hacía la comparación con Sagún Córdoba en su momento con el carrusel de la contratación en Bogotá, que se vuelven muy importantes electoralmente y uno no entiende por qué. En este caso de la Jagua del Pilar, ¿por qué razón? Camila, mire, digamos, hay un tema de regalías muy fuerte en la Jagua del Pilar. En los municipios de La Guajira, el tema de las regalías funciona mucho y además, obviamente, que hay buenos recursos. Pero además porque, Camila, son pueblos que tienen una tradición política que uno de alguna manera asocia con ciertas prácticas. En el caso, por ejemplo, usted habla de Sagún y de la Jagua del Pilar. Son pueblos, municipios que históricamente hay familias muy arraigadas electoralmente en esos municipios y en el Atlántico también, no solamente hablamos de La Guajira y de Córdoba, en el Atlántico cuando llega la época de la inscripción de cédulas hay que ver el espectáculo de cantidad de buses saliendo de Barranquilla con mucha gente a inscribir cédulas en todos los pueblos del Atlántico y luego el día de las elecciones el trasteo de votos, esta gente la llevan en esos buses a que vayan a votar en un sitio donde no tienen ningún tipo de arraigo, no viven allá, no trabajan allá, no existe ningún arraigo con ese pueblo. Eso ocurre, Camila, y es una práctica que hay que erradicar en Colombia, sin duda alguna. Y es que hay que erradicarla y tenerle mucho cuidado, pues si ya estamos viendo esto, porque ustedes lo decían al inicio, año preelectoral, ¿por qué la registraduría no tiene dientes sobre este asunto? Nosotros ayer consultábamos off the record a la registraduría, pedíamos una respuesta oficial, Camila, y nos decían, pues nosotros entendemos
que hay mayores de edad, más de 2.600 personas mayores de edad, pero ¿qué hacemos? Se registraron alrededor de 4.000. ¿Qué hacemos? Hay que ver qué está pasando y cómo se controla, pues este registro, Camila, porque ya vienen elecciones presidenciales y esto que pasó en este pueblo puede terminar pasando en muchos Pero no le lugares puedo de creer Colombia. que le digan eso desde la registraduría, que dicen ahí si hay 2.000 personas o más de 2.000 personas que pueden votar, pero se registran el doble o más del doble y no hay nada que hacer. Es que básicamente esa fue la respuesta que me dieron, como ese fue el registro que nosotros recibimos. Entonces ahí sí hay que meterle diente al tema. Y yo les pedí una respuesta oficial, les dije, ayúdenme con una entrevista con el registrador o un registrador delegado, o al menos que nos envíe un audio. Sí me parece importante que la registraduría ponga dientes en esto, el Consejo Nacional Electoral, porque vienen las elecciones del 26 y no puede pasar que en cada municipio terminen inscritos más de 2.000 personas. Por ejemplo, si usted ve, perdón, si usted ve el Consejo Nacional Electoral, tiene una investigación en 74 municipios de Antioquia. Antioquia tiene 125 y hay investigación en 120 y tiene investigación en 74 por posible transhumancia electoral en el 2019. Esa transhumancia lo que nos mostraba Sebastián y que se vio en los videos de la gente que llega, una cantidad de municipios, o sea, más de la mitad de los municipios de un departamento, que eso ya es mucho decir, y hay municipios que son importantísimos dentro de esa lista y que uno dice, ¿cómo es posible que en municipios que son, digamos, de los más importantes, algunos de ellos del área metropolitana, estén en esa investigación? Y la investigación es precisamente por elecciones locales, porque también hay que decir eso, cuando hay ese fenómeno de transhumancia se da sobre todo es para elecciones locales, porque digamos y la cifra que le estoy dando muestra precisamente la falta cuando es local, que sí se dispara, pues porque es más fácil hacer la trampa a nivel interno. Ana Cristina, y estamos hablando de una elección atípica de un municipio muy pequeñito. Uno esperaría de la registraduría y de las autoridades competentes que puedan estar con todas sus herramientas o sus mecanismos para vigilar qué es lo que está pasando y si hay algo mal, pues alertarlo o hacer algo que se tenga que hacer en ese momento. ¿Qué podemos esperar cuando haya elecciones realmente en todo el país, en más de 1.100 municipios? Y ahí sí la registraduría se quede corta. Me parece muy, muy desafortunada esa respuesta que da la registraduría para lo que nos está contando Sebastián hoy. Es que son de esas cosas que pasan en Colombia que uno no entiende, es como ese realismo mágico que uno dice, de verdad, ¿por qué pasan aquí esas cosas en donde no se puede